Ok, para el ejercicio número 4, eh, lo voy a aplicar sobre el ejercicio número 1 en vez del 3. En el 4 dice idem en el ejercicio 10, pero eso quedó mal de la guía anterior. En realidad, el 4 va sobre el número 3. Yo, como tengo desarrollado el número 1, lo voy a explicar sobre el número 1 al 4. O sea, voy a explicarles cómo se calcula con el subenfriamiento y con el sobrecalentamiento. Así que vamos sobre el ejercicio número 1, que ya lo tengo todo cargado. Y lo que voy a hacer, vamos primero a ver lo que sería el subenfriamiento y sobrecalentamiento que nos está diciendo. Y en el ejercicio, bueno, sería el 1, con subenfriamiento de 5 grados, ¿sí?, del líquido, y sobrecalentamiento del vapor de 5 grados también. Y compresión en 2 etapas para comparar resultados. Bueno, lo que indica ahí de enfriamiento de 5 grados, voy a trabajar sobre este mismo gráfico, lo que hace es que en vez de arrancar desde el punto 1 como el líquido saturado, vamos a hacer una disminución de la temperatura a P constante, ¿sí?, hasta un punto fuera de la campana, ¿está bien?, que sería ese, logrando que luego, cuando pase por la válvula isoentálpica, tengamos un aprovechamiento mejor de lo que sería eh, la evaporación del líquido en el evaporador. ¿Está bien? Y por el otro lado, el sobrecalentamiento del vapor se realiza, en vez de tener el vapor saturado en el punto 3, nos desplazamos un poco, 5 grados, a presión constante también, logrando así un vapor seco, ¿sí?, que mejora el funcionamiento del compresor. Luego de ese punto 3 nuevo, iríamos nuevamente a la compresión, que en este caso sería una compresión en etapas. Lo que habría que hacer, eso sería en una etapa. En 2 etapas deberíamos ir hasta la presión intermedia. Igualmente, bajar hasta la campana, y luego una última compresión hasta la presión final. ¿Está bien? Lo voy a marcar con otro color, a ver. Eh, entonces, esta sería la nueva compresión. Vamos a marcarlo con... Bien, la nueva compresión sería, eh, digamos, desde el punto de vapor sobrecalentado, iríamos por esta línea, volveríamos, tocaríamos la campana, a que ahí tendríamos a esa presión intermedia, buscamos cuál es la temperatura correspondiente al vapor saturado para ir de nuevo a este punto, y luego tendríamos otra compresión hasta la presión final. ¿Está bien? Entonces, de ese modo quedaría la compresión en etapas. Por lo tanto, el ciclo nos quedaría eh, desde el punto 1, que estábamos aquí, bajábamos isentálpicamente, íbamos hasta el vapor sobrecalentado, subimos en 2 etapas y volvemos al condensador, que volvería a etapa 1. ¿Está bien? Así que así quedaría el ciclo para el ejercicio número 4. Bueno, pasamos entonces a hacer el número 4 en base al 1. Ustedes tienen que hacerlo en base al 3. Entonces, el punto 1, en vez de tener, eh, digamos, tendremos la T1, en vez de estar en 55, va a estar en 5 grados menos, a la misma presión. Por eso la presión la vamos a mantener. Lo que voy a volver a definir es T1. ¿Entiendes? Así no toco esta presión que ya la tengo calculada.
T1 va a ser igual a 50 menos 55 más 273.15. Todo en Kelvin. Bien. Y ahí nos queda la T1, como me la marca en verde porque ya la tengo, estoy redefiniendo algo anterior. Pero yo ya sé que esta sería la que toma de acá para abajo. Así que calculo la entalpía del T1. Luego en el punto 2, la entalpía del 2 igual que la de 1 porque es una transformación isoentálpica. En el punto 3 tendríamos, eh, teníamos, como dijimos, un sobrecalentamiento. Entonces voy a dejar esta T del punto 3 que va a ser la T que me va a marcar el equilibrio. Digamos, la presión va a ser la misma. Lo que voy a hacer es que eh, en vez de llegar a vapor saturado, va a aumentar un poco la temperatura, pero a la misma presión. Por lo tanto, voy a volver a definir el T3. Le podríamos poner otro nombre, si quieren pueden poner T3B o algo así, como para diferenciarlo del anterior. Pero yo le voy a llamar T3. Va a ser, hay un sobrecalentamiento, entonces va a ser menos 20 en vez de menos 25, más 273.15. Y calculo el H3 y el S3. Para el punto 4, ya no va a ser el punto 4, vamos a poner un punto intermedio. Eh, el 3i, vamos a llamarlo. En el punto 3i tendríamos la temperatura del 3i, que sería primero la presión que hay que calcular. 3i sería igual a del cálculo que teníamos para la presión intermedia. La raíz cuadrada de sería P3 por, ahora sí tendríamos que tener la P4 o P final. Vamos a ponerlo aquí, a la P final, PF igual a P del punto 1. Vamos a llamar PF. Y esto nos queda igual a esta presión en atmósferas. Para esa presión voy a averiguar a qué temperatura llega, o sea, sería la temperatura que está aquí, ¿sí? En este punto, este sería nuestro 3i, eh, por este camino isoentrópico. Así que temperatura 3i va a ser igual al root de S de Gras entre P.3i menos S del punto 3, vamos entre, hemos dicho, 250 Kelvin y 350 Kelvin. Ajustado, pero bueno, justo, 348,964 Kelvin. Perfecto. Eso sería entonces en ese punto. Para ese punto voy a calcular la entalpía del 3i porque la voy a necesitar. Va a ser H del gas, P3i y P3i. Luego tenemos que pasar al otro punto. Ya estamos en este punto y calculamos entalpía, ahora tenemos que ir a este punto. Vamos a llamarlo 3i. Tenemos la misma presión, ¿sí?, que en este punto, pero va a tocar la campana. O sea que la temperatura de este punto va a ser la temperatura de saturación. Así que lo voy a llamar punto 3i, en donde la presión del 3i va a ser igual a la presión del punto 3i. ¿Está bien? Y la temperatura correspondiente a ese punto va a ser igual a la temperatura que obtenga de la ecuación de presión de vapor, que como estoy tocando la campana, es la que manda. Así que tendríamos el root de PV
en función de t menos e 3i, t, coma, a la temperatura entre, hay un enfriamiento, así que vamos a tener 250 Kelvin y 350 Kelvin. Nos da 282 Kelvin, ¿está bien? Así que para ese punto vamos a calcular la entropía, porque la voy a necesitar, va a ser la entropía del gas en T3i, T3i. Bien. Sobre mol Kelvin. Vamos a calcular la entalpía. Y la entropía del gas en T3, P3i. Bien. Así que tendríamos el punto 3i definido. Ahora sí pasaríamos al punto 4 final. En ese punto 4 vamos a tener la presión igual que la presión 1, que es la presión final, así que eso sería lo mismo. Y la S4 va a ser igual a la S de punto 3i. ¿Está bien? Así que calculamos la temperatura, nos quedan 391, y la entalpía la calculamos en base a lo que calculamos. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a calcular lo que nos pedía, que eran comparar los resultados. Nos falta definir... No, está bien. Comparar resultados. Vamos con el trabajo hecho en la etapa 3-4. Va a estar compuesto por el 3 al 3 i, que sería H3i menos H3, y luego el trabajo, el 3i y con el 4, que sería igual a menos H4 menos H del 3i. Bien, nos queda eso en Joule por mol. Perfecto. Y ahora, esos serían los trabajos. Los trabajos y bueno, los calores van a quedar distintos, el calor 2,3 y el calor 4,1, y el coeficiente va a quedar, falta de sacar el neto, voy a sacar como trabajo 3,4, pero en dos etapas, nuevo, va a ser igual al trabajo 3,3 y más el trabajo 3 y 4. Bien. Y ahí nos queda el coeficiente de efecto frigorífico que aumentó un poco con respecto a lo que era el anterior. Esas serían las modificaciones que se le hacen a los ciclos frigoríficos y que podemos ver como variantes, ¿sí? El resto de los ejercicios, bueno, en el 5 tienen otra modificación distinta, 3 etapas y otros calentamiento y subenfriamiento. Y luego tienen ejercicios parecidos a los anteriores. Así que con eso tendrían ya para poder resolver toda la guía.